¿ya? Hacer como una breve discusión y un análisis de lo que trata, digamos, cómo hacemos la conexión con los temas anteriores. De manera que ustedes puedan consultar libros desde ya, apuntes, ya, empiecen a leer un poquito ya, del tema nuevo y final del curso, y sea un aprendizaje un poquito más natural, ¿cierto? No algo tan forzado, sino que vaya con conexión con lo que ya han aprendido y puedan ir avanzando solos desde ya. Entonces, ese era más o menos lo que quería enfocar hoy día el trabajo. No sé si alcanzaremos porque va a depender de, por supuesto, cómo nos vaya con la evaluación, ¿ya? O sea, cuánto tiempo vamos a tardar ahí en mirar la evaluación. Entonces, lo primero que les voy a compartir va a ser nuestra evaluación, la que hicieron la última vez, la sumativa, y vamos a ir analizando los problemas y ahí ustedes me van diciendo si tuvieron algún tipo de solución distinta, qué sé yo, eh, si había alguna alternativa o se les ocurrió alguna alternativa, digamos, de solución que podrían haber planteado. Pero la idea es ir analizando los problemas para hacer una retroalimentación, ¿cierto? Y que esto no quede simplemente en que hicieron la evaluación y ya, sino que ir midiendo el aprendizaje de alguna manera, ¿ya? Y ustedes se vayan autoevaluando con lo que vamos a conversar hoy. Entonces, el primer problema era un problema clásico de optimización, pero había ciertos cuidados que había que tener, ¿ya? Porque, por ejemplo, el cálculo del volumen, quizás las medidas eran distintas a las que estamos, digamos, acostumbrados. Los tipos de soluciones matemáticos que salían de este problema, había uno que no era coherente, ¿cierto? Con la situación y había otro que sí, pero de todas maneras había que justificar una maximización del volumen en ese valor coherente, digamos. Y atendiendo a esos detalles, que eran detalles en realidad, el problema era bastante estándar, ¿no? Porque había que maximizar el volumen, como dice aquí, maximizar el volumen. Y una vez maximizado el volumen, identificar cuáles eran las dimensiones digamos, de la lámina o las dimensiones que están marcadas ahí para que el volumen sea lo más grande posible, ¿cierto? Y aparecía una construcción ahí típica de un plano. Entonces, por ahí me preguntaron en algún momento cuál era la medida 8,5. Asumíamos que la medida 5 era la lateral y la de 8 era la horizontal porque, digamos, por la figura nada más, ¿ya? Porque simplemente era más ancha que alta, ¿ya? Entonces asignábamos el número mayor a la parte más ancha. No hice el cálculo qué hubiera pasado si alguien consideraba como 8 la medida del lado. La verdad es que quizás debería haberlo hecho, pero no lo he realizado, ¿ya? Entonces asumo que consideraron la medida 8 la más ancha de la figura. Así que podría haber sido una pequeña situación de confusión ahí. Entonces, ¿cómo habríamos desarrollado este problema? Bueno, hay que mirar la construcción de la caja, ¿cierto? Ahí es donde está el prepicado, es donde se dobla la lámina para construir la caja. Entonces, eso es más o menos claro que hay una tapa aquí que se coloca encima de la caja y que las dimensiones van a ser X, el alto de la caja, porque justamente el borde que se dobla hacia arriba, ¿ya? Ese valor de X que está ahí, en el cuadradito, y Z van a ser las medidas de largo y ancho, ¿cierto? De la caja. No necesariamente un cuadrado, pero al final nosotros notamos que sí es un cuadrado, que la caja de mayor volumen efectivamente va a ser cuadrada, ¿ya? Pero no necesariamente es así. Entonces, inicialmente asumimos que Y y Z no tienen por qué ser iguales, podrían ser distintos, para, digamos, tomar todos los casos posibles dentro del problema. Entonces podríamos plantear nuestra medida de volumen en términos de las dimensiones fácilmente. Podríamos decir, déjenme ver aquí abrir una pizarrita. ¿Cómo habríamos planteado las medidas de volumen? Entonces, claramente el volumen depende de tres dimensiones, ¿cierto? Las tres dimensiones X y Z.
que están solicitando. Se vamos a poner volumen, depende de X, Y y Z. ¿Ya? Como X es el alto de la caja, Y y Z son el ancho y el largo, ¿ya? Podemos calcular el volumen de la caja mediante una fórmula del volumen de un paralelepípedo o de una caja rectangular, ¿cierto? Suponiendo que queda rectangular. ¿Ya? Si no queda rectangular, una cajita media chueca, hay métodos, pero que pertenecen a la disciplina de álgebra lineal que ustedes están teniendo, donde pueden calcular el volumen de una caja chueca, ¿cierto? No sé si lo han hecho ya en su curso de álgebra lineal. Si la cajita queda como media aplastada, también hay método ahí para calcular en términos de vectores. U por V cruz W, ¿cierto? Calcular la magnitud. Y también pueden calcular el volumen de una caja un poquito chueca. No sé si han llegado a ese punto. No, profe. ¿Sí? El producto caja, que le llaman incluso. Todavía, profe. No, no todavía. Ni el No. volumen. Ya. Bueno, en todo caso, ahí van a ver un método que es posible calcular una caja incluso si está un poquito aplastada. ¿Ya? Se puede calcular el volumen fácilmente. Pero en nuestro caso estamos suponiendo que la caja queda regular, o sea, que queda una cajita bien armada y la voy a dibujar por aquí, queda una caja así como de caja de pizza, pensemos, una caja así como rectangular, ¿cierto? Bien armadita, ¿ya? Con todas sus dimensiones bien digamos, establecidas, ¿ya? Nada, no chueco, no aplastado, etc. Entonces nuestro volumen sería efectivamente esa fórmula, que es una función que depende de tres dimensiones, ¿cierto? Y nosotros, para maximizar, nuestros métodos conocidos dependen de una dimensión, ¿ya? O sea, maximizamos en términos de una dimensión. Entonces, como yo les dije que es un problema bastante estándar, hay que tratar de expresar las otras dimensiones en términos de una, ¿ya? O sea, dos dimensiones en términos de una. Y ahí es donde empezamos a buscar más datos en el problema, ¿cierto? Porque ya tenemos la idea de lo que tenemos que hacer, pero hay que buscar los otros datos. Por ejemplo, que un lado mide 5 y el otro mide 8 de la placa, de la hoja rectangular de cartón. Entonces ahí empezamos a ver el dibujo y nos fijamos que ese lado que mide 5, que es el lado lateral, sería z más 2 veces x, ¿ya? Que es la dimensión de los cortes que hacemos en la hoja. O sea que podríamos plantearlo matemáticamente como que 2 veces x más z es 5, sería una ecuación. Y la otra sería x más y más x. Y este lado que está acá corresponde a la tapa de la caja, ¿ya? O sea que tiene que cubrir esta parte, solamente eso, porque recuerden que el prepicado se dobla. Así que ese lado también valdría y, ¿cierto? Entonces sería 2 veces x más 2 veces y. Igual a 8, que yo, como les dije, estamos suponiendo que es el largo o el lado más extenso de la caja, ¿cierto? Si alguien lo consideró distinto, habría que hacer el cálculo para ver si funciona. Si nos resulta alguna dimensión, debería, ¿ya? Pero va a ser distinta a la respuesta que vamos a obtener ahora, obviamente. Lo cual está bien, o sea, como no era específico, digamos, y leer el dibujo tampoco es algo que tenga que ser así, como está en el dibujo, entonces yo podría aceptar una respuesta distinta como correcta si el procedimiento está correcto y simplemente considerar los lados distintos, ¿ya? O sea, el lado 8 como el lateral y el lado 5 como el horizontal, no hay problema. Habría que hacer el cálculo, ¿no? Entonces, pero vamos a suponerlo así. Entonces, tenemos dos ecuaciones, ¿ya? Que representan los datos del problema. Y esas ecuaciones nos dan una manera de expresar una de las dimensiones en términos de las otras dos, o perdón, viceversa. Dos dimensiones como el término de una, ¿cierto? Por ejemplo, z se puede expresar como 5 menos 2x e y se puede expresar como 4 menos x, porque se fijan que ahí la suma de los dobles es 8, por lo tanto, la suma de las dos dimensiones es 4, o sea que sería una expresión como y igual 4 menos x. Y ahí nuestra función de volumen quedaría en términos de una dimensión.
Quedaría como x por 4 menos x por 5 menos 2x. ¿Por qué hacer esto? Porque nuestros métodos trabajan con una dimensión, ¿ya? Después ustedes, si, no recuerdo si tienen un curso de cálculo en varias variables, pero si existe ese curso, podrían ver métodos multivariados, o sea, donde pueden trabajar con funciones de varias variables, ¿ya? Varias dimensiones, y ahí también hay métodos de optimización que se pueden aplicar, ¿ya? Que son bastante útiles y incluso se pueden programar. Entonces, pero por ahora nosotros trabajamos con una dimensión, ¿cierto? Por eso tenemos que hacer esta equivalencia con los, digamos, datos del problema. Una vez que tenemos nuestro volumen escrito en términos de la dimensión del alto, ¿ya? En términos de alto X, ¿cierto? De la caja. O sea, esta medida que está, podríamos ubicarla por ahí. El X es la medida que es el alto de la caja. Podríamos intentar maximizar ahora, es decir, optimizar la función. Y eso significa encontrar un máximo relativo, ¿cierto? Entonces, identificar puntos críticos, si es que existen, y para eso podríamos calcular la primera derivada. Bueno, el cálculo de la primera derivada, como es el producto de términos lineales, es simplemente aplicar propiedades de producto. Creo que no voy a detenerme en eso. Ustedes pueden hacerlo a mano y es bastante sencillo, ¿ya? Pero va a quedar algo así. Va a quedar como 6x cuadrado menos 26x más 20. Ahí si alguien le dio algo distinto o al simplificar le dio algo que no es equivalente a ese polinomio, entonces ahí debería revisar los cálculos bien, ¿ya? Pero es bastante sencilla la derivada, ¿cierto? Creo que todos están de acuerdo en que simplemente aplicar la regla del producto ahí a cada uno de esos términos lineales, o alternativamente, alguien podría haber desarrollado todo este producto, ¿cierto? Dejarlo como un polinomio cúbico, ¿ya? Y luego aplicar la regla de las potencias a cada uno de los términos y va a obtener la derivada, ¿ya? Entonces no me voy a preocupar de eso en la evaluación mucho. La verdad es que me interesa más la parte de optimización, en este caso, ¿ya? Más que el cálculo de la derivada. Entonces, obtenemos esta derivada, sabemos que si es igual a cero, entonces x es punto crítico, ¿cierto? Es justamente lo que queremos averiguar. Esta derivada no se indefine en ningún punto, como es un polinomio, está definida en todos los números reales, por lo tanto, no hay más puntos críticos que los que hacen derivada cero, ¿cierto? Así que habría que investigar cuáles son las raíces de ese polinomio, lo cual es, bueno, no es un problema para nosotros porque simplemente hay que ocupar la fórmula cuadrática, ¿ya? O sea, tenemos que ver cuándo ese polinomio 6x cuadrado menos 26x más 20 es 0, o equivalente 3x cuadrado menos 13x más 10 es 0, ¿cierto? Lo mismo. O sea, que x es 13 más menos la raíz de este numerito menos ese otro numerito dividido por 6. Ya, lo hago así como más rápido porque es conocimiento de todo el ocupar la fórmula cuadrática de los polinomios. Ya, nosotros estuvimos estudiando polinomios un tiempo, así que ya conocemos esto en profundidad, digamos. Eso es 13 más menos 7 dividido en 6. Y ahí obtenemos dos valores. El primero es 20 dividido en 6, serían 10 tercios, ¿cierto? Y el segundo es 1. ¿Ya? Fíjense que el primer valor no tiene sentido en el contexto. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si la medida del corte fueran 10 tercios, que es aproximadamente un número mayor que 3, ¿cierto? 3,33, no tiene sentido porque la medida digamos, lateral de la caja de la placa rectangular son 5, ¿ya? Entonces tener dos cortes de aproximadamente 3 centímetros no tiene sentido, o 3 pies en este caso, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ese valor no está dentro del contexto, ¿ya? Entonces, se puede decir que no está o no es acorde ahí con palabras al contexto, ¿cierto?
y pueden dar la explicación respectiva, ¿ya? Simplemente porque el corte, el doble del corte sería mayor que 5. No tendría sentido, ¿cierto? Entonces nos quedamos con este punto crítico. Ese punto crítico es el que nos interesa más. Desde un punto de vista matemático, el primer punto crítico también es interesante, ¿ya? Les voy a explicar por qué en un momento, pero desde el punto de vista de la aplicación, solamente nos interesa el segundo punto crítico, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta averiguar? Si ese punto crítico corresponde o no a un máximo relativo, si corresponde a algún extremo relativo. Entonces, para eso podemos calcular la segunda derivada, que es la derivada de un polinomio. Entonces, de nuevo se ocupan las reglas de las potencias que ya conocemos. No, no quise poner derivadas complicadas en este problema porque me interesaba más el desarrollo de optimización. O sea, como que ustedes encontraran los valores óptimos. Y la segunda derivada evaluada en el punto crítico, que es en el 1, ¿cierto? Es, bueno, negativa, ¿cierto? 12 menos 26, que es 14, menos 14. Un cálculo bien sencillo. Negativa. Por lo tanto, tenemos un punto de máximo local, ¿ya? Por lo tanto, x igual a 1 es punto máximo relativo o local, ¿cierto? Segunda derivada negativa, así que se produce localmente un efecto de concavidad, ¿ya? Localmente, ¿cierto? Cerca del punto. Por lo tanto, ahí hay un máximo local. O sea que efectivamente el volumen se maximiza cuando la dimensión x es 1. ¿Ya? Curiosamente, se ponen a trabajar con el segundo punto, a pesar de que ya lo descartamos por el contexto. Van a ver que este valor es 14, me parece, también. No me acuerdo cuál es el valor, pero es un valor positivo. ¿Ya? Lo calculan ahí, da valor positivo. Significa que hay un efecto de convexidad, ¿cierto? Entonces, si miramos la función, más o menos, ¿cómo sería? Entre 0 y algún valor, qué sé yo, positivo. Una función sería, por supuesto que en 0 es 0, sería algo así, ¿cierto? En el 1, que es nuestro valor, se alcanza un máximo, y localmente es cóncava, tal como obtuvimos aquí. Pero por aquí, 10 tercios, que es más o menos 3 y algo, se produce un efecto de convexidad, más o menos algo que va hacia arriba, ¿ya? Nosotros exageramos un poquito el efecto, sería como que primero es cóncava y luego es convexa, ¿cierto? Algo así. Sería como la exageración del efecto. Miremos un poquito en un programa la gráfica de la función. Y mi gato se puso a jugar con una hoja y no. Justo la hoja que estaba ocupando. Entonces pongamos aquí b de x, que es nuestro volumen, ¿cierto? Era eso que está ahí arriba, ¿cierto? Un polinomio. Vamos a ponerlo por aquí. X por 4 menos x por, etcétera. ¿Ya? X por 4 menos x por 5 menos 2x, creo que. Sí, esa es nuestra función. Y la graficamos. Grafiquémosla desde el 0 en adelante, porque por supuesto que no nos interesa antes del 0, ¿cierto? Las dimensiones no van a ser negativas, pues son medidas. Ya, grafiquémosla desde el 0 hasta el, qué sé yo, el 5, ya. Ahí se ve, ¿cierto? Entonces, en el 3 y algo se produce ese efecto. Ahí se produce ese efecto de convexidad. ¿Fijan? Así como, ¿ya? Cambia de concavidad a convexidad. Desde el punto de vista matemático es interesante, desde el punto de vista de la aplicación no es interesante porque ese punto está fuera de contexto, ¿ya? Entonces realmente nuestra maximización es en la dimensión 1, o sea que las dimensiones x igual 1, y igual 3, y z igual a, me parece que 3 también,
es la que permiten un volumen máximo. ¿Ya? Hoy la pueden redactar como ustedes estimen conveniente la respuesta, pero esas son las dimensiones que permiten el volumen máximo finalmente. No sé si tienen algún comentario de ese problema, algo que no hayan visto o que lo hicieron distinto, puede ser. No era un problema extremadamente largo, ¿cierto? Bastante estándar y puntual. Tenerlo en pantalla de nuevo el problemita, será la figura. El segundo problema era bastante más técnico, ¿cierto? El problema ya más de métodos de aproximación. O sea, tiene que ver con la investigación operativa de ingeniería, tiene que ver con las aproximaciones de errores, ¿ya? Incluso se puede relacionar con temas de computación, etcétera. Entonces, un tema bastante más técnico, ¿ya? Porque tiene que ver, no es un contexto como concreto, ¿cierto? Como de la vida cotidiana, sino que es un tema bastante más científico. Tiene que ver con la aproximación de la función exponencial, que es una función que en las ciencias de la Tierra, digamos, se involucra casi en todo, ¿ya? Tiene que ver con la vida media de algunos, de la desintegración radioactiva de algunos elementos, tiene que ver con el crecimiento de poblaciones, ¿ya? Tiene que ver con leyes de temperatura en física, cómo se degrada, o sea, aumenta la temperatura de un objeto según la temperatura del medio ambiente. Entonces, es una función involucrada en prácticamente todos los fenómenos científicos analizados, ¿ya? Que es la exponencial. Y lo que se pide es hacer una buena aproximación de la exponencial, relativamente buena, ¿ya? Entre comillas, porque el error cometido en esa aproximación debería ser menor que 5 por 10 elevado a menos 3. Eso es lo que aparece en el problema. Entonces, se elige en este caso la técnica de aproximación mediante un polinomio de Taylor de grado n en un intervalo de rango no mayor que 0,1, ¿cierto? Y se pide aproximar esa función cometiendo un error menor que 5 por 10 elevado a menos 3. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, bueno, tenemos que ver cuál es la técnica de aproximación en este caso, ¿ya? Que es el polinomio de Taylor, ¿cierto? Entonces nosotros decimos ya, ¿cuál va a ser el polinomio t sub n de elevado a x? Ese lo conocemos, se puede calcular obviamente, y alguien podría haberlo calculado en la prueba, no hay problema, pero ya es algo bastante familiar para nosotros, ¿cierto? Que es una de las primeras funciones que le analizamos el polinomio de Taylor. Y la función exponencial entonces es igual a este polinomio, en ciertos valores, más un error, el error de aproximación que se comete, donde x es un número cercano a cero. De hecho, x pertenece a un intervalo que es menos 0,1, 0,1, ¿cierto? Es un número bastante cerquita de cero, ¿ya? No mayor de una décima de unidad hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces se comete cierto error en esa aproximación, por supuesto que x es una variable, pero ese error está bastante bien estimado, tanto por el valor de x, como por el grado del polinomio, ¿cierto? El grado del polinomio es n, y por una constante que es alguna cota de la derivada de orden n más 1 de la función, ¿ya? O sea, tenemos una estimación bastante buena del error con esto, mientras mejor sea la estimación de esa constante, es decir, mientras más cercana sea la derivada a la constante, mejor va a ser nuestra estimación del error, por supuesto, ¿ya? Y por lo tanto, mejor va a ser nuestra aproximación. Entonces, la cota m siempre hay que buscarla lo más cercana a la derivada, porque en realidad uno puede elegir cualquier valor m mayor que la derivada, ¿cierto? Pero yo podría elegir 100.000, por ejemplo, que es un valor más grande que la derivada, pero es un número muy lejano. Entonces trato de buscar un número lo más cerca posible de la derivada, ¿ya?
Por supuesto que todas las cotas de ahí en adelante son válidas, pero la exactitud mejora mi aproximación y mi estimación del error. Entonces, primero calculamos la derivada. Nada más fácil es la exponencial elevado a x, ¿cierto? Solamente eso porque ustedes saben que si derivan la exponencial una vez, dos veces, tres veces, siempre van a obtener eh, la misma función. Así que nada más sencillo. De hecho, esa fue mi intención de colocar esa función, fue que se preocuparan de entender cómo estimar el error y no tanto de calcular una derivada complicada, sino que simplemente hacer la estimación correcta. Entonces, pensando, esta función es positiva, así que no es necesario ponerle el valor absoluto, ¿cierto? Yo tengo que encontrar una cota m, pero para un x que no tiene un rango mayor que 0.1. ¿Qué pasa con la función exponencial? Que es una función monótona creciente. Por lo tanto, alcanza su máximo dentro de ese intervalo en el valor de la derecha del intervalo, o sea, en el 0.1. Es decir, que e elevado a x va a ser menor o igual que e elevado a 0.1 o que es lo mismo que e elevado a 1 sobre 10, ¿cierto? Exactamente igual. Ese es el valor máximo que va a alcanzar, ¿cierto? Y es el supremo. ¿Se acuerdan del axioma del supremo que vimos en el primer curso y acerca de las cotas de una sucesión o de un conjunto? Este caso es el supremo, es decir, de las cotas del valor elevado a x, esa es la menor. De todos los valores de m que ustedes podrían haber elegido para calcular la cota de la derivada, esa es la más chica. Y por lo tanto es la más apropiada para el problema, porque resulta que nos va a dar la estimación del error mejor. O sea, la estimación perfecta del error. ¿Ya? Por supuesto que en otros casos no es tan fácil calcular esa cota y entonces hay que ponerse a estimar con un computador lo mejor posible el error, pero en este caso podíamos obtener la cota exacta, ¿ya? Que era el m igual a e elevado a 1 partido por 10. Entonces esa era la cota perfecta. Entonces nosotros ya tenemos ese valor, tenemos que x es un valor que es menor que 0.1, ¿ya? Por lo tanto también podemos usar ese dato, esa cota aquí en la estimación del error, y solamente nos falta conocer el grado del polinomio, ¿cierto? O sea, en este caso tenemos que m por x elevado a n más 1 sobre n más 1 factorial va a ser e elevado a 1 sobre 10, que es nuestro m. X no es más grande que 0.1, entonces pongamos 0.1 elevado a n más 1, dividido por n más 1 factorial, y eso tiene que ser menor o igual que nuestra estimación, 5 por 10 elevado a menos 3, ¿sí? Que es la estimación que nos da en el problema del error. Entonces, en este punto nos preguntamos, ¿qué valor tendría que tener n, un número natural, para que esa desigualdad se cumpla, ¿ya? Finalmente? Eso es lo que tenemos que lograr dilucidar aquí. Entonces, si se fijan, esta desigualdad que está acá, esta desigualdad que voy a marcar, la podemos escribir como son, pensemos, son puros números positivos, ¿cierto? Entonces, multiplicar o dividir por ello no afecta el sentido del orden, ¿ya? Entonces yo podría perfectamente poner todas las constantes a un lado, y al otro lado pongo n más 1 factorial, y este 0.1 es 1 sobre 10. Entonces realmente yo puedo escribirlo así como 1 sobre 10 elevado a n más 1, ¿cierto? Y 0.1 es lo mismo que 1 sobre 10. De manera conveniente porque me va a quedar así como 10 elevado a n más 1 factorial por 10 elevado a n más 1 y queda más como una notación científica que yo puedo manejar de manera más sencilla. Entonces, con una calculadora o algún programita, estimamos este número, no necesitamos el número exacto realmente, solamente necesitamos saber más o menos en qué locación está, ¿ya? Ese número es, yo lo calculé por ahí, era aproximadamente 221 y algo, no sé si les dio eso.
221.0342, ya, no importa. Fíjense que no me importan los decimales mucho, porque yo sé que es aproximadamente 221, 222, entonces necesito un número que sea más grande que eso, ¿ya? Y no demasiado grande. Entonces yo empiezo a probar. ¿Qué pasa por supuesto que con n igual 1 voy a obtener 1 factorial, que es 1, por 10 al cuadrado, que es 100, ¿cierto? Entonces, aquí el n más 1 factorial por 10 elevado a n más 1 es 100. No me sirve, ¿cierto? Porque 100 de ninguna manera es más grande que esta estimación del número. Si n es 2, me quedaría 2 factorial, perdón, 3 factorial. Aquí me equivoqué, eso es 2, ¿cierto? 2 factorial por 10 al cuadrado. Sería 100 por 2, son 200. Ahí estamos cerca, ¿ya? 200 no es 221, pero es un número cercano. Entonces seguramente el siguiente ya nos sirve. Y sería 3 factorial por 10 elevado a 3. Ese numerito es grande, ¿cierto? 3 factorial es 6, 10 elevado a 3 es 1000, sería 6000. Entonces claramente ese grado del polinomio es suficiente para estimar el error de manera correcta, ¿ya? Es decir que en conclusión, un polinomio de Taylor de grado 2 es suficiente para estimar o aproximar esta función e elevado a x en el intervalo dado con un error menor que 5 por 10 elevado a menos 3 o 0.005, ¿cierto? Esa sería como la conclusión. Entonces, la podemos escribir así en palabras, ¿no? Si ustedes quieren, en la pauta que yo les voy a subir, ahí la escribo en palabras. Ya pongo que el grado del polinomio 2 es suficiente para estimar el error con una cota menor que 0.005, ¿ya? Que 5 por 10 elevado a menos 3. No sé si hasta ahí hay alguna duda, consulta, comentario, algo que hayan hecho ustedes de manera distinta o... Profe, yo me quedé con una duda. Sí, Ese movimiento que hizo del 1 partido en 10 elevado a n más 1, sí. cuando estabas haciendo ese movimiento, ¿lo hizo como por experiencia, para hacerlo por conveniencia, o algo le sopló que podía hacerlo? ¿Sí? Por conveniencia, porque cuando yo quiero empezar a trabajar con el n, por ejemplo, n igual 1, n igual 2, es más sencillo trabajar con un 10 elevado a n, o n más 1, que un 0.1 elevado a n más 1. ¿Ya? Entonces es solamente conveniencia del cálculo, nada más. Es para que sea un poquito más simple de trabajar. Por supuesto que se puede trabajar con el 0.1, pero no es... O sea, yo considero más conveniente trabajar con las potencias de 10 que con las potencias de un decimal. Sí. Solamente eso. Así que en realidad podrían haber escrito ahí 0.1 elevado a n más 1 y hacer el cálculo con eso y habrían llegado a la misma conclusión, probablemente. ¿Ya? Y ahí tengo que leer las pruebas para ver cómo lo hicieron, pero se habría llegado a la misma conclusión. Al final un polinomio de grado 2 es suficiente. De ahí para arriba, ¿ya? Si ustedes consideran un polinomio de grado 3, por supuesto que la estimación también se cumple, pero el grado 2 era el que nos pedían, ¿ya? Porque era finalmente el polinomio de grado mínimo, ¿ya? O sea, polinomio de Taylor más chico que nos permite tener esa estimación. Eso era el segundo problema. Y el tercero, que era un problema del resultado anterior, que yo lo volví a preguntar porque lo encontré débil, ¿ya? Solamente por esa razón. Entonces volví aquí a preguntar, a molestar con poquitos puntos de la evaluación para que ustedes se prepararan un poquito, fue lo que les advertí. Porque me pareció que en la primera evaluación estuvieron todos, o en gran medida, digamos, gran parte, estuvieron un poquito débiles con este resultado y había que mejorarlo, ¿ya? Entonces ahí les pedí que volvieran a repasar y hicieran un trabajo nuevo con respecto a esto. Y por lo mismo les comenté que había una cierta tributación de este problema siempre que estuviera bueno, ¿ya? Siempre que lo hubieran logrado completamente, y ahí podía tributar a la primera evaluación, como remediar. Entonces ya habíamos visto este tipo de problemas. Analizar la monotonía, la concavidad o los extremos depende, por supuesto, de las derivadas y del comportamiento gráfico, ¿ya? Entonces, prácticamente todo aquí dependía de calcular las derivadas, ¿ya? Del cálculo correcto de las derivadas. Entonces,
bueno, teníamos una función que era una función de no polinomial, sino que racional, ¿ya? Porque son división de polinomio, con ciertas potencias que también son racionales. Entonces eso podía complicar un poquito la visión de las derivadas, pero no era una gran complicación, ¿cierto? Se podría trabajar perfectamente con esa, con esas potencias. Entonces era x elevado a 5 tercios más 1 partido por x cuadrado, y la derivada no era nada complicado, sino que era algo así como 5 tercios por x elevado a 2 tercios. Por supuesto que ya hice estos cálculos, no es que lo esté haciendo tan rápido tampoco. Lo hice en un papel. Menos 2 partido por x. Esa era la primera derivada. Eso nos permitía estudiar la monotonía, ¿cierto? La primera derivada nos permite estudiar la monotonía. Importante que el 0 no entra en el análisis porque ni siquiera la función original está definida en el 0. ¿Ya? Así que no entra en el análisis. ¿Ya? En algunas veces ustedes saben que el 0 entra en el análisis porque a pesar de que la derivada no está definida en el 0, la función original sí. Pasa con la función raíz de x, por ejemplo, que no tiene derivada en el 0, pero la función raíz de x sí está definida en el 0, vale 0. Pero en este caso no, porque en este caso ni siquiera estaba definida la función original en ese valor. Por lo tanto, no entra en el análisis completo de la monotonía, ni de la concavidad, ni nada. Así que lo descartamos completamente el 0, no va a estar dentro de nuestro estudio. Pero aquí podemos analizar la monotonía sin problema si lo expresamos como una sola fracción. Es un poquito más sencillo, que así 3x cubo te sacan denominador común. No es nada complicado, ¿cierto? Nos queda una fracción así, simplemente sumamos esas o restamos esas dos fracciones. Y nos interesa saber cuándo es positiva, cuándo es negativa, dependiendo de los valores de x. ¿Ya? Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa si x es positivo, por ejemplo? Entonces ese denominador siempre es positivo, si x es positivo, ¿cierto? Siempre es mayor que 0. Por lo tanto, el signo va a estar relacionado al numerador. ¿Ya? Entonces, si x es positivo y si este numerador es positivo, nos queda toda la derivada positiva, ¿cierto? Entonces la segunda derivada es positiva, ¿cierto? ¿Ya? Entonces había que ver ahí qué pasaba con eso. Fíjense que las potencias son todas impares. Es un número racional, pero sus números enteros, numerador y denominador, son impares. Por lo tanto, son potencias que están bien definidas en números negativos. ¿Ya? Así que no tenemos problema en considerar números negativos de x, digamos. En este caso son positivos, pero no tendríamos ningún problema en considerarlos negativos. Resolvemos esta inecuación. Nada complicado, ¿cierto? Simplemente, como estamos trabajando con puros números positivos, dividimos tranquilo. ¿Ya? Y nos queda x mayor que 6 quintos elevado a 3 onceavos, o 3 dividido en 11. Ese valor positivo permite una derivada positiva y por lo tanto una función que es monótona creciente, ¿cierto? Para los valores positivos de x. Si x fuera menor que ese número ocurre todo lo contrario, o sea, la función es decreciente, pero siempre que x sea positivo. Entonces, analicemos los números negativos, aparte. Si x fuera negativo, ¿qué pasa aquí? Entonces, voy a volver un poquito atrás y por supuesto que el denominador va a ser negativo, por lo tanto, el numerador me va a indicar el signo, porque si el numerador es negativo, me queda una derivada positiva. Si el numerador es positivo, me queda una derivada negativa, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos un denominador negativo, preocupémonos de cuando el numerador también es negativo, ¿ya? Para llegar a una derivada positiva. Entonces, tendríamos que la expresión es 5x elevado a 11 tercios menos 6, cuando es negativo ese denominador. Eso implicaría que la segunda derivada es positiva, ¿cierto? Perdón, la primera. Estamos estudiando la primera. No sé por qué puse la segunda. Creo que antes también puse la segunda, sí. La primera derivada. ¿Ya? Entonces,
me quedaría, bueno, resolver esta inecuación no es ningún problema, ¿cierto? Son puros números positivos, así que no hay ningún problema. Ahora fíjense que si x es menor que este número que es positivo, por supuesto que todos los valores negativos cumplen con esa desigualdad. ¿Qué me está diciendo? Que todos los valores negativos tienen primera derivada positiva. O sea, la función tiene primera derivada positiva para todos los valores negativos. Si hacemos un diagrama, separamos en el 0, negativos positivos, y por acá ponemos este numerito, 6 quintos elevado a 3 dividido en 11. Entonces podríamos hacer el siguiente análisis. Todos los valores negativos implican tener una derivada positiva, ¿cierto? O sea, por aquí la función sería siempre creciente. Habíamos visto antes que si x es positivo y es mayor que este numerito, entonces la función también es creciente. O sea, por acá también es creciente. Y por descarte, el otro caso nos proporcionaría una función decreciente, ¿cierto? Haciendo un pequeño diagrama aquí para guiarnos. O sea que la monotonía se produce, una función es creciente entre menos infinito y 0, y de este número 6 quintos elevado a 3 partido por 11 y más infinito, y es decreciente en el intervalo entre 0 y 6 quintos dividido en 11. Eso sería como la respuesta si queremos. No la voy a escribir aquí porque, bueno, pongamos así como rapidito. Creciente. Ahí en la pauta va formalmente escrita, ¿ya? Ahí ustedes la vean. Es creciente en menos infinito 0, unión, este número, y más infinito, y decreciente en el intervalo entre 0 y este numerito 6 quintos elevado a 3 partido por 11. Ahí si le quieren le ponían un nombre al número para no estar escribiéndolo todo el rato. Número gamma, no sé. Y podrían también utilizar eso. ¿Ya? Pero ese es el análisis de la monotonía, así como viene en resumen. Lo otro que teníamos que hacer era la concavidad. Entonces deberíamos calcular la segunda derivada, ¿cierto? Ya tenemos aquí la primera derivada, se calculaba la segunda. Voy a calcularla por acá. Ya la tenía, ya estos cálculos los había hecho, así que no. Lo tenemos por aquí en una hojita. Sí. Lo hice a mano. No lo quise hacer en software porque voy a hacerlo a mano solamente para asegurarme de la expresión. Que así, a 6 dividido por x elevado a 4, y eso se puede expresar como 10 por x elevado a 11 tercios, más 54 dividido por 9 por x elevado a 4. Fíjense que hay un denominador aquí siempre positivo, puesto que x no es 0. Siempre positivo. Por lo tanto, en realidad, ahora para el signo de la segunda derivada nos preocupa solamente el numerador. O sea, ver cuándo es positivo, cuándo es negativo, y eso va a indicar la concavidad, o el tipo de concavidad que hay. Por ejemplo, si ustedes lo consideran positivo, significa que la segunda derivada es positiva, ¿cierto? Cuando es mayor que 0. Eso no es una desigualdad complicada, no es una inecuación complicada. Ya tienen experiencia haciendo este tipo de inecuaciones. X es mayor que menos, pongámosle aquí 27 dividido en 5, me parece. Claro, la mitad, se puede simplificar. Elevado a 3 onceavos, ¿cierto? Me quedaría así. Es un número negativo, o sea que x tiene que ser mayor que ese número negativo para que la segunda derivada sea positiva, ¿cierto? La segunda derivada es positiva, sí y solo sí ocurre esto que está acá. Y eso sí, solo sí, x es mayor que ese número negativo. Si hacemos un pequeño diagrama aquí, que me dice que todos los números positivos tienen una función, digamos la función f, los números positivos se comporta de manera convexa, ¿cierto? Si los valores de x son mayores que este numerito negativo, entonces la función también es convexa, porque la segunda derivada también es positiva.
Y por descarte, la segunda derivada va a ser negativa en el otro intervalo, por lo tanto va a haber una concavidad hacia abajo, o simplemente una concavidad. ¿Ya? Eso sería como el análisis. Entonces ahí podrían escribir los intervalos. No los voy a escribir porque están tan claros en el diagrama y en la pauta van bien escritos, ahí en detalle, para que lo lean. Pero ahí se puede de inmediato indicar cuáles son los intervalos de concavidad y cuáles son los intervalos de convexidad, ¿cierto? Y el último punto del ejercicio era averiguar si tenía un extremo. Entonces, preguntamos si hay algún punto crítico primero. Entonces, volvemos a la primera derivada, que estaba aquí, y vemos cuándo esto es cero. ¿Cuándo esa derivada será cero? Entonces vemos que es cero, ahí está un poquito pegada la pizarra, pero vemos que es cero cuando el numerador es cero, ¿cierto? El denominador no puede ser cero. Y en ese caso, x es exactamente este numerito 6/5 elevado a 3 dividido en 11. ¿Ya? Es un número decimal que no nos vamos a preocupar mucho de cuánto vale, solo sabemos que es un número positivo. Y déjenme ver si puedo... No sé si había una manera de mover esto, este objeto. Si no me deja. No estuvo muy buena la última actualización de la pizarra porque al final lo arruinaron más de lo mejoraron. La gente del Open Board. Sí, sí, fueron más un error que un acierto actualizar la pizarrita. Bueno, eso a veces pasa con las actualizaciones de un programa que borran una línea de código, ponen otra y todo se arruina. No sé si ya no me deja cambiar de posición eso. Bueno, eso es cero. Vamos a dejarlo así. Solo cuando x es igual a este número, ¿cierto? 6/5 por elevado a 3 dividido. O sea, exactamente ese número. Ese es nuestro punto crítico. El 0 no es punto crítico, ya les dije por qué. Simplemente no entra en el análisis. Y si nosotros miramos el análisis de monotonía que hicimos, este análisis que estaba por aquí, ¿cierto? Vemos que justamente ese punto es un puntito donde se produce un mínimo local porque la función es decreciente en el intervalo justo anterior a ese punto y es creciente en el intervalo posterior. O sea que ahí se produce un mínimo local. ¿Cierto? Un mínimo local. Y respecto a si existe algún punto de inflexión, habría que mirar la segunda derivada, esta derivada que está aquí, ver cuándo es cero ese numerador. Ese numerador es cero exactamente en el valor negativo que está ahí, ¿cierto? Y según el análisis de la concavidad, ahí se produce efectivamente un punto de inflexión, porque se fijan la función es cóncava antes de ese punto y es convexa después. O sea, se produce un cambio de concavidad ahí, ¿ya? Y por lo tanto el punto que es igual a menos 27/5 elevado a 3 onceavos es un punto de inflexión. Esa sería la respuesta, ¿ya? O sea, este es un punto de mínimo local, un extremo, y el otro punto es un punto de inflexión, ¿ya? Serían las dos. No lo noto aquí, pero en la pauta, como les digo, va todo eso en detalle, ¿ya? ¿Existe un extremo local y un punto de inflexión? Sí, existen ambos casos. No sé si hay comentarios o preguntas hasta ahí, o digamos hasta ese problemita. ¿Profe? ¿Sí? Si yo coloqué que no existían puntos de inflexión antes del 0, ¿está malo? Que no existía. Sí, Claro, porque porque existe, usted... Ah, sí, hay, sí, hay un ya, ya. punto. No, ya me respondí sola. Gracias. Sí, claro, efectivamente, No. sí, efectivamente hay un punto de inflexión, ¿ya? Un cambio de concavidad. Bueno, eso era la evaluación. Se fijan que no era tan extensa, digamos. Sí, un poquito, pero no tanto. Ya, el problema me preocupé. Más que el cálculo de la derivada a la hora de evaluar, me voy a preocupar de cómo aplicaron la derivada, porque era una evaluación más de aplicación que de cálculo de derivada. Entonces le voy a tomar muy poco asunto a si calcularon la derivada bien o no. Le voy a tomar más asunto al procedimiento de la aplicación,
O sea, cómo aplicaron el cálculo diferencial en las distintas situaciones, ya sea de optimización, de aproximación o de estudio de gráfica, ¿ya? Que fue totalmente aplicado, ¿cierto? Ya, si se equivocaron ahí en un cálculo de la derivada o una potencia, no me da lo mismo. O sea, usted no la voy a considerar. Lo importante es el análisis que hayan hecho posterior. Eso, se nos va la hora, son las 11:50, así que les voy a dejar lectura para que la próxima clase ya empecemos con la introducción al segundo tema. Y esa lectura está directamente relacionada con la planificación que yo les dejé. Entonces vamos acá a ver. Vamos a empezar con el estudio de antiderivadas primitivas. Yo voy a hacer una pequeña introducción en la próxima clase para que ustedes entiendan de dónde viene la primitiva, por qué se creó, ¿ya? Cuál fue el contexto histórico en el que se creó, cuál fue la razón de su creación. Pueden empezar a leer ya nuestro libro de Thomas. Ahí puse uno, capítulo 4, 4.8. Está al final el link. ¿Dónde está este? Ahí está. Sí. Ustedes siguen ese link nomás y ahí va a aparecer el librito de Thomas. Y miran el capítulo 4. Sección 4.8 dice la planificación, ¿ya? Para que tengan cuidado porque ahí hay muchas aplicaciones de la derivada. Entonces van directamente a la sección 4.8 nomás. Me imagino que está como casi al final. 4.7 y veamos 4.8. Aquí. Y ahí empiezan a leer qué diablo es una antiderivada, por qué se le llama antiderivada, tiene una razón, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Cómo las puedo calcular? Antiderivadas conocidas. Yo les voy a explicar por qué, ¿ya? Porque aquí no está el por qué, digamos, de por qué estudiar estas cosas. Entonces yo voy a partir la próxima clase explicándoles por qué estudiar estas cosas, cuál es la razón de ser de estas funciones que se llaman antiderivadas y cómo las vamos a utilizar. Si ustedes lean lo que es una antiderivada, cómo se podría calcular, algunos ejemplos, algunas antiderivadas estándar, digamos, que es bueno conocer de memoria, ¿ya? O tenerla a la mano por lo menos, que pueden ser útiles, algunas propiedades de esta antiderivada, ya que se comportan muy parecido a las derivadas, son muy similares, ya la linealidad se preserva, por ejemplo, y otras propiedades más. Y si tienen tiempo, mirar algunos problemitas relacionados con este tema tan bello en matemática que se llaman las ecuaciones diferenciales, que inciden en absolutamente, o yo diría que el 90% de las disciplinas hoy en día tienen ecuaciones diferenciales. Si ustedes miran biología, hay ecuaciones, química, también hay ecuaciones diferenciales, en física, en finanzas, hay un montón. Hoy en día se estudian incluso temas tan digamos, rebuscados como el riesgo de dar un seguro de vida a una persona. O sea, cuánto se arriesga una compañía en dar un seguro de vida a una persona, se estudia mediante ecuaciones diferenciales, ¿ya? Mediante estas ecuaciones que aparecen aquí como un tema. Entonces, si tienen un tiempo de leerla, la geología también tiene varias aplicaciones, las ecuaciones diferenciales. Son un poquito más avanzadas, pero yo les puedo hablar al final de ese tipo de aplicaciones que tienen que ver con ecuaciones diferenciales. Requieren un poquito más de conocimiento en ecuaciones, pero se puede estudiar en algún momento. Entonces, si tienen tiempo de leerla, es una aplicación bastante buena de la antiderivada. Eh, Ahí aparecen algunos ejemplos donde se utilizan. Muy sucinto, porque realmente es prácticamente un mundo nuevo estudiar una ecuación diferencial. Y eso, leer esta sección, traten de leer toda la sección 4.8, no es tan larga, pero es un poquito densa de leer. Y la próxima clase yo les explico por qué crear estas antiderivadas, cuál es la utilidad que tienen en el mundo del cálculo diferencial, ¿ya? O en el estudio de la geométrico de las curvas. Y ahí prácticamente cerramos el curso porque lo que vamos a hacer es relacionar este tema con el cálculo diferencial y ustedes van a ver que se produce como un ciclo, ¿ya? O sea que este tema queda bien cerrado, tiene una serie con un buen final, digamos, ¿ya? Les va a calzar todo digamos, la trama de la serie, ¿sí? Va a quedar bien cerradita. Eso. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí.
¿Algo que preguntar? Profe, ¿Sí? esta cuestión que vamos a ver ahora tiene que ver con ese corolario que una vez dijo que teníamos que demostrar con un C, ¿cierto? Sí. De hecho, ese corolario está por aquí. Está por ahí. Ahí hacen la primera propuesta del corolario ese. Y creo que más abajo también lo mencionan. Ahí. Ahí está. Entonces sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Así que si tuvieron la oportunidad de analizar eso que les pedí, les va a hacer bastante sentido cuando lean aquí el, el problemita. Y de hecho, yo les voy a dar un problema de investigación cortito, ya antes de terminar, para que ustedes lo analicen un poquito y cuando lean, una vez que lean la antiderivadas, no antes, relacionen un poquito esto. La antiderivada en muchos programas se calcula así como int, ¿ya? Por ejemplo, yo calculo la antiderivada de una función trigonométrica al cuadrado. O sea, déjenme ver si... no, voy a... secante... Déjenme ver por secante... y de secante al cuadrado, quizás. Déjenme ver un ejemplo así como para darle un problemita para que ustedes investiguen después. Secante al cuadrado. Si me da tangente menos X. No, déjenme pensar un poquito, ¿ya? La próxima clase, cuando hayan leído esto, ¿ya? Y hagamos una introducción a la antiderivada, les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes investiguen con el computador, ¿ya? Vean ahí por qué se produce cierta aparente contradicción entre dos resultados de software y ustedes ahí me dicen cuál es la diferencia que encuentran o cuál es la problemática que logran identificar, ¿ya? Pero eso es la próxima clase, porque tengo que pensar más o menos en el cálculo. Pero eso. Eso, no sé si hay otro comentario más. Si no, cerramos ahí para que ocupen su tiempo autónomo para leer. Se preparen para la próxima clase. Ya, lo dejamos hasta ahí entonces hoy día. Ahí les dejo el ratito que queda para que hagan lectura nomás. Lectura liviana de la antiderivadas.